Hoy día nos tocaría comenzar con la guía 2. La guía 2. Entonces, voy a compartir. Ya. Primero que todo, como actividades complementarias, en el AMA donde dice semana 1, 2 y 3, van a ver un cuestionario que pueden ir respondiendo. ¿Ya? Así les debería aparecer. Entonces vayan tratando de ir haciendo todas las actividades que les aparezcan en el AMA. Del mismo modo, ya les dejé todas las soluciones de la guía 0 y la guía 1 que estamos haciendo. ¿Qué más? Dentro de ese mismo contenido, que sería el contenido de semana 1, 2 y 3, en la carpeta de funciones tienen un montón de cosas para hacer. ¿Ya? Tienen, por ejemplo, todas las guías de contenido, que se ven más o menos así. ¿Ya? Ahí donde ustedes pueden ver los recursos que hay disponibles, donde van a encontrar desde videos explicativos, PDFs con ejercicios y la materia como tal. Entonces, todo eso son los recursos que ustedes disponen para poder ir avanzando. El contenido como tal y también elementos formativos como para ir haciendo cuestionarios y cosas así. Ya, hoy día vamos a comenzar con la siguiente unidad que dice semana 4, 5 y 6, función lineal. Entonces van a ver una carpetita ahí que dice función lineal, donde hay un PDF con la guía de estudio, y nosotros vamos a comenzar a trabajar con la guía 2. Ya. Bueno, antes de comenzar, como siempre, lo que vamos a hacer es una introducción a lo que es la función lineal. Entonces, función lineal. La función lineal es una relación algebraica del tipo así. O sea, en palabras sería como multiplica tu número por m y súmale n. Eso sería entonces una función lineal. Toda relación del tipo recibo tu número, lo multiplico y sumo algo. ¿No ven lo que estoy compartiendo? Ya. Entonces actualizan. Volviendo. Ejemplo. Un ejemplo. Bien sencillo. Suma 5, perdón. Primero multiplicar. Multiplica por 5 y suma 2. Esa es una relación en palabras, pero sirve para definir nuestra función, porque la función al final es una relación variable. Entonces yo te estoy diciendo a ti, recibo tu número, lo multiplico por 5 y le sumo 2. Entonces, siguiendo el esquema que hicimos el otro día, vengo acá, entro en la función y obtengo la salida. Entonces, siguiendo ese esquema, si yo entrego el número 10 a la función, ¿qué dice la función? Multiplica por 5. Entonces debo venir acá y decir, mira,
por 5 y luego suma 2. O sea, el 10 por 5 y luego le sumo 2. Entonces, ¿cuál es el resultado? 52. Esa sería la salida. Bueno, ahora, si se fijan, el 10 es el numerito que yo le entregué acá a mi función. Pero el 10 es en el fondo tu x. Por eso que eso tú lo podéis generalizar como una expresión y llamarle simplemente f de x. Y el 10 pasaría a ser tu x y lo estáis multiplicando por 5. Por lo tanto sería 5x más 2. Una función lineal. Ya, entonces, eso es una función lineal. Multiplicar tu numerito por algo y sumarle otra cosa. Eso incluye también dividir y restar, porque dividir y restar es lo mismo. Entonces, ejemplo 2. Ejemplo 2. Pesca tu numerito, divídelo por 2 y réstale 1. Lo mismo. Estáis multiplicando esto, si lo queréis ver, para entender por qué yo digo que es lo mismo, es porque la división es una multiplicación, es en el fondo un medio por x. Y la recta es una suma, estoy sumando el número menos 1. ¿Me entienden? Entonces, es multiplicar por algo, multiplicar por un medio y sumar menos 1. ¿Ya? Pero obviamente yo lo voy a escribir así como está arriba, ¿no? Es para que no se confundan con el hecho de que tiene que ser explícitamente x por algo arriba, ¿no? También puede tener puede ser un medio, puede ser un quinto, puede ser negativo, está lo mismo. Un número con la x y un número sumando. Ya, esta cuestión se llama función lineal por algo. Se llama función lineal debido a su forma algebraica, obviamente, algebraica, y su manera de cambiar a lo largo de los valores de x. Entonces, la primera cosa que podríamos decir es que una expresión del tipo 5x significa de 5 en 5. O sea, eso es lo que uno debería tener como concepto de antes. Como cuando en nivelación a uno le hacían hacer secuencias numéricas, que decían, esto va de 5 en 5, o sea, los múltiplos de 5. Entonces, eso matemáticamente, como en términos de una variable, se expresaría como 5 por x. Porque si tú cambias la x por 1, te queda 5 por 1. Si tú cambias la x por 2, te queda 5 por 2. Y así sucesivamente, o sea, los múltiplos de 5. Entonces, conociendo eso, nos podemos dar cuenta que el número que multiplica a la x, el que denominamos como m, es el que determina cómo varía la función. ¿Ya? Porque si una expresión 5x es 5 veces x, significa que va a ir de 5 en 5. Entonces, si tú miras la función que está acá, lo que está multiplicando la x es... Ah, perdón, puse n en vez de x. Ya. Ahí sí. Lo que está multiplicando la x es m. Eso significa que esta cuestión, el número que esté al lado, es el que va a determinar de cuánto en cuánto va a moverse esa recta. Ya. Otra cosa que uno debería considerar es el n, mientras que sumar un número no te hace variar. Solo agrega unidades. Ejemplo de eso, x más 2. ¿Qué significa x más 2? Agrégale 2 unidades a x. Eso no hace que la x vaya de 2 en 2 o al doble, porque es solo sumar 2. Entonces, si tú tenés 30, te va a quedar 32. Si tú tenés 100, te va a quedar 102. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. En cambio, si la expresión, si el 2 estuviera multiplicando la x, significaría que esta cuestión va de 2 en 2. Porque si tú le das valor a la x, te va a dar
2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4. O sea, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Los múltiplos de 2. O como puse acá con el 5x, los múltiplos de 5. En resumen, el numerito que multiplica la x es lo que determina de cuánto en cuánto va la función, y el número n determina dónde parte la función o un valor fijo o constante. Entonces, escribamos el resumen. En resumen, la m es lo que determina cómo varía la función, mientras que n es un valor fijo, inicial o constante. Vamos mejor ponerle valor fijo o inicial. Ya, eso es lo que uno tiene que tener en mente de acuerdo a estas cosas. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora le vamos a poner nombre a estas cosas. M se denomina la pendiente de la recta. Mientras que N es el coeficiente de posición. En otras palabras, es donde corta la gráfica al eje. Entonces, así se denominan estas dos cosas. La M le llamamos pendiente y la N es donde vamos a cortar al eje. En un gráfico tendríamos algo así. El eje Y, el eje X y nuestra función. Nuestra función, que podría ser cualquier cosa así, cualquier recta. Ya. Entonces, vamos a poner nombre aquí. En el eje X. En el eje Y. Entonces, ¿qué significa la pendiente M? Significa que, mira, si tú miras la recta, si tú, por ejemplo, estás en el 0 y te movías al 1, la función va a subir lo que M sea. O sea, si M es 1, va a ir de 1 en 1. Significa que 0, 1, 2, 3. En cambio, si M es 2, la función va a ir de 2 en 2. Entonces, cuando yo esté en el 0, voy a estar en, ponte tú que esté el 5. Si yo estoy en el 1, subo 2 al 7. Si yo estoy en el 3, subo 2 al 9. Entonces, ¿cómo va a cambiar esta cuestión? Lo determina la pendiente M. ¿Por qué yo le agregué 2 unidades? Porque esta función va hacia arriba. Pero si la pendiente fuera negativa, ¿perdón? Si la pendiente fuera negativa, la recta iría hacia abajo. ¿Ya? Entonces la pendiente determina cómo varía la función, si es que va aumentando o va disminuyendo. Ahora, ¿qué vendría a ser el n? El n que yo le sumo, yo les puse acá que es el coeficiente de posición, es donde corta la gráfica. El n no vendría a ser más que el puntito donde cortamos la gráfica. O sea, aquí, en el eje Y. ¿Dónde corta el eje Y? Eso sería n. En un gráfico cualquiera. Eso sería n.
Bueno, un ejemplo de una función lineal. Un ejemplo podría ser multiplicar por 5 y sumarle 2 a tu valor. Entonces, podríamos hacer cálculos, como por ejemplo calcular f de menos 2. ¿Cómo se calcularía eso? Recordar, como dijimos el otro día, si yo te reemplazo el valor de x de adentro del paréntesis por un número, significa reemplazar la x por ese número. Así. 5 por menos 2 es menos 10, más 2 es menos 8. Y ese sería el resultado. Por ejemplo, podríamos volar en menos 1. Entonces reemplaza la x por menos 1. Pongo un paréntesis porque menos 1 es negativo. Entonces 5 por menos 1 es menos 4. Y si le sumo 2. Espérame. ¿Por qué dije menos 4? 5 por menos 1 es menos 5. Y más 2 es menos 3. Si yo evalúo, por ejemplo, en el 0, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 5 por 0 más 2. O sea, 2. Si yo evalúo en el 1, me va a quedar 5 por 1 más 2. Y eso es 7. Y por último, si yo evalúo en el 2, me va a quedar 5 por 2, que es 10, más 2 es 2. Entonces, fíjense en lo siguiente. Nos podemos fijar en que si la x va de 1 en 1, porque ahí yo voy moviéndome de 1 en 1, ¿viste? Yo partí menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Voy de 1 en 1. ¿Qué ven en la función? ¿De cuánto en cuánto va dando el resultado? ¿Logran ver el patrón? Porque yo me fui moviendo la x de 1 en 1. Fui menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Ya. Entonces va de 5 en 5, ¿cierto? ¿Se fijan? Nos podemos fijar en que si la x va de 1 en 1, los resultados, mira, menos 8, menos 3. Es 5 unidades. De menos 3 a 2, 5 unidades. De 2 a 7, 5 unidades. De 7 a 12, 5 unidades. Entonces, la función va de 5 en 5. Y eso está bien porque 5 es la pendiente. 5 es la pendiente. Entonces, ¿qué significa eso? Que la función va de 5 en 5. Eso significa. Ahora, 5 en 5 siempre y cuando yo me mueva de 1 en 1 en la x. Porque si tú empezáis 2,1, 2,2, 2,3, no va a ir de 5 en 5. ¿Ya? Va a ir de 5 en 5 si tú te vas moviendo de 1 en 1. Bueno, por último, notemos que n es 2, ¿cierto? El n le llamo yo al numerito que sumo. Entonces, n es 2. ¿Qué representa ese 2? Bueno, si ese 2 no estuviera, la función en 0 daría 0, porque sería 5 por 0. Pero como yo le estoy agregando 2, me da 2. Por eso que si la x fuera tiempo y el tiempo parte en 0, el valor inicial sería 2. Entonces el 2 es como donde parto nomás. El 2 es como lo que yo le voy a agregar al resultado. El 2 significa a el cálculo y súmale 2. Son 2 unidades extra que tú le vas a agregar. No tiene una interpretación en cuanto a la variación. El 2 es donde tú cortaste al eje y nomás. Profe, ¿ese 2 puede variar? No, o sea, si la función te la dan así, para esa función es constante. Lo único que varía es la x. Ah, ya. Voy a darle un ejemplo, porque al final uno usa las funciones para modelar situaciones. Entonces, ejemplo real. Ejemplo real. ¿Qué cuestiones son lineales?
Por ejemplo, comprar una polera, no, comprar poleras que valen 5.000. Eso es lineal. ¿Por qué? Porque si compro una, pago 5.000. Si compro dos, pago 10.000. Si compro tres, pago 15.000. ¿Se fijan? Entonces, la relación es, si f de x es el precio que yo voy a pagar, sería 5.000 pesos, o sea, el precio de la polera, por el número de polera. Con f de x, vamos a ponerle no el precio, sino el total a pagar, y x sería el número de polera. ¿Y qué vendría a ser el 5.000? La pendiente, sí, es la pendiente, pero en este caso sería el precio de la polera, porque al final, ¿qué es el precio de algo? Es lo que tú tenés que pagar cada vez que queráis comprar ese algo. Entonces, si tú querés pagar 2 productos, vais a tener que pagar ese precio 2 veces. Si tú querés 3 productos, tenés que pagar ese precio 3 veces. En resumen, en una función lineal, para un problema que sea comprar algo, la pendiente va a ser siempre el precio. Siempre. Ya, ahí está entonces el problema. Ahora hagamos el mismo ejemplo, pero con n. ¿Cómo podría ser el mismo ejemplo? Pero con n. N es un extra agregado al final. O sea, eso es lo que yo les estoy diciendo. N es algo que tú le vayas a sumar al resultado. Extra agregado al final. En este caso de comprar poleras, sería pagar algo más constante y fijo una vez. Como por ejemplo, no es el IVA, porque el IVA porcentual, esto es algo mucho más simple. Es un extra nomás que voy a pagar. ¿Cachai? Aquí va a quedar claro, mira. Por ejemplo, enviarlo a domicilio. Porque si tú, una bolsa también, bien, buen ejemplo. Es algo que tú vas a agregar una pura vez, una bolsa, más 2.000. Ya, ejemplo, enviarlo a domicilio. No quiero, la bolsa igual puede pasar como un producto, entonces tal vez pueda confundir. Pero, por ejemplo, si tú lo pedías a domicilio y te dicen a ti 2.000 pesos el envío, por poner un valor, 2.000 pesos el envío. Ahora tu función, ¿cómo sería? Sería 5.000, que es el precio de la polera, por el número de polera, pero tenéis que pagar 2.000 pesos una vez, ¿cachai? No tenéis que pagar 2.000 pesos cada vez que tú cumplís una polera, porque tú vas a hacer 5 poleras por 5.000 cada una, 25.000. Entonces, pongamos acá, total a pagar si compro 5 poleras. Tú decís, ya, eso significa F de 5, o sea, 5.000 pesos 5 veces, porque voy a comprar 5 poleras, pero le debo sumar 2.000, porque lo voy a pedir a la casa. Entonces va a ser 25.000 más 2.000. Resultado, 27.000. ¿Se fijan? Es simplemente un extra que se agrega al final. Entonces, eso es un ejemplo de algo que es función lineal en la vida real. ¿Qué cosa más es función lineal? La cuenta de la luz. La cuenta de la luz es un valor del kilowatt por hora más un cargo fijo. ¿Cómo sé yo que es lineal y que tiene n? Porque si tú, aunque tú no consumieras ni un kilowatt, o sea, si tú tuvieras todo pagado, igual te van a cobrar un cargo extra fijo. Entonces, ese sería el n. Lo que tú pagarías aunque tengáis toda la luz apagada todo el mes. Ya. Esos son entonces los ejemplos donde podríamos tener, donde hay funciones lineales en la vida real. Pero en palabras sencillas, al final, ¿qué cosas se pueden modelar con función lineal? Cosas que varían de manera constante. ¿Cachai? Como, por eso puse el precio, porque si tú, mientras más productos lleves, va a ser siempre constante. Podría ser también una tarifa de algo, que tú decías, mira, el valor por kilómetro es tanto.
el precio de la benzina, el precio por litro es tanto. Todo lo que tenga un precio fijo, el precio es la pendiente. Y todo el extra constante es lo que tú le vayas a agregar. Para un problema ya como más físico, podría verse también como la distancia recorrida por uno yéndose por la autopista en auto. Tú decís ya, ¿dónde parto? Parto en cero. Entonces no tendría n. Y si yo te digo que voy a 100 kilómetros por hora, significa que por cada kilómetro que pasa, vamos a ponerlo acá como ejemplo 2. Ejemplo 2. Viajar a 100 kilómetros por hora. Determinar la función que me dice la distancia recorrida. ¿Qué significa 100 kilómetros por hora? Significa que por cada hora que pasa, yo avanzo 100 kilómetros. Eso significa ir a 100 kilómetros por hora. Si pasa una hora, recorrí 100 kilómetros. Si pasan 2 horas, recorrí 200 kilómetros. Si pasan 3 horas, recorrí 300 kilómetros. Por lo tanto, es 100 veces la hora. ¿Te fijas? Entonces, determinar la función que me dice la distancia recorrida sería simplemente mi velocidad por el tiempo. 100 por x. Suponiendo que voy a velocidad constante, obviamente. Eso también es lineal. Por cada hora, 100 kilómetros. ¿Y por qué no tiene n? Porque en este caso la n sería como algo inicial. Y yo cuando parto en cero. No tiene sentido decir partí ya avanzando algo, unos 20 kilómetros. No tiene sentido. Entonces, en este tipo de ejemplos normalmente no hay n. La n siempre es un extra, constante. Se usa harto para los problemas así como de pagar algo o cosas que tienen un valor inicial. Por ejemplo, otro ejemplo, el último. Contrato de arriendo que parte en 300.000 pesos y sube 20.000 por año. Si te fijas, acá yo te estoy diciendo que la cuestión parte en un valor. Entonces tú sabes que parte de 300.000 pesos. Pero va subiendo de 20.000 en 20.000. Entonces no puede ser 300.000 por X, porque el 300.000 es algo base, que no va a variar nunca. Parte en 300.000, ya, pero de ahí para arriba. ¿Y qué es lo que está variando? 20.000 por año. 20.000 cada año. O sea, 20.000 por cada X. 20.000 por X. Y a eso le agregáis el valor inicial del arriendo, que eran 300.000. Y ahora tú me decís, ya, ¿y cuánto va a ser el valor del arriendo después de un año? Poní un 1 en la X y obviamente va a ser 320.000. Y después de 2 años, 340.000. Y después de 3 años, 360.000. Entonces, esos son ejemplos de funciones lineales. Obviamente, ejemplos de este estilo son los que están en la guía y las cuestiones que vamos. Ya. Por último, como parte introductoria a la función lineal, vamos a
ahora ya como a hacer algo un poquito más analítico. No estaba hablando, no estaba hablando. Lo que voy a hacer ahora va a ser cómo construir una función lineal a partir de 2 puntos. Ya, la función lineal es una recta, ¿cierto? Y como es una recta, yo con 2 puntos necesito, o sea, con 2 puntos es suficiente para yo poder construirla. ¿Y por qué solo 2 puntos? Es bastante lógico, mira. Si yo quisiera construir una función que sea una curva, no es suficiente con 2 puntos porque ¿cómo sé yo cuál es la función exacta con esa curva que pasa por esos dos? Es difícil. En cambio, con una recta yo sí puedo. Y eso es porque para la definición de lo que es una recta, solo necesito 2 puntos. Ahora, ¿por qué solo necesito 2 puntos? Yo les pregunto, piensen en qué es una recta. Una recta no es una línea también puede ser curva. Una recta tiene una explicación. O sea, si alguien me pregunta, ¿qué es una recta? Hay una explicación que uno le puede dar a esa persona que no sabe lo que es una recta, con lo que se lo va a poder imaginar de una. O sea, ¿cómo le explico yo a una persona que nunca ha visto una recta qué es una recta? Por ejemplo. Bueno, yo te puse como ejemplo una curva acá, yo puse una curva cualquiera, ¿cierto? Mira. Eso pasa por los 2 puntos. ¿Es una recta? Claramente no. ¿Ya? Pero, sin embargo, con esa línea rara que puse ahí, yo igual puedo ir del punto A al punto B. No tengo ningún problema. La diferencia está en que una recta que va desde el punto A al punto B, una recta es el camino más corto. Eso es una recta. Es el camino más corto entre 2 puntos. Siempre. Sea donde estén esos 2 puntos, va a ser siempre el camino más corto en el plano, obviamente. En el plano, no en el mundo tridimensional. ¿Ya? Entonces, en el plano, la recta es el camino más corto. En el mundo 3D, no. Por algo los aviones no viajan en línea recta, sino que van siguiendo una curva rara que se puede calcular, pero no viene al caso. ¿Ya? Entonces, la recta es el punto más corto entre dos, el camino más corto entre 2 puntos. Por eso es que yo necesito 2 puntos nomás y puedo obtener la función lineal. Entonces, primero, se necesitan 2 puntos. 2. Se calcula la pendiente. Este es el primer paso, calcular la pendiente. Se escribe el resultado con la pendiente. Y 4, se evalúa en uno de los 2 puntos usados para calcular n. Y con eso es todo. O sea, básicamente, si yo te doy 2 puntitos, tú vas a poder construir la función a partir de hacer esto que está acá. Ahora se preguntarán, ¿ya y cómo calculo la pendiente? Bueno, la pendiente se calcula por definición. La pendiente. La pendiente se calcula a partir de 2 puntos. El punto X1 con su Y y el punto X2 con su Y. Tenéis 2 puntitos. Entonces, ¿cómo se calcula la pendiente? Se calcula haciendo la diferencia de las Y arriba y de las X abajo. Recuerda que la pendiente, ¿qué era? Era cómo cambia la función. ¿Cómo cambia? En el ejemplo de velocidad, dijimos, si yo voy por cada hora, avanzo 100 kilómetros, significa que voy a 100 kilómetros por hora, o sea, es la velocidad. Entonces pensemos, ¿y cómo se saca la velocidad? Porque si la velocidad es una pendiente, entonces así se debería calcular la velocidad. Y sí, así se calcula.
Si tú partiste en la posición 0 y terminaste en la posición 100 y te demoraste 1 hora, ¿por qué vayas a 100 kilómetros por hora? Porque arriba hiciste 100 menos 0 y abajo hiciste 1 hora. O sea, vaya a 100 kilómetros por hora. En cambio, si tú me decís, y si partí en la posición 0, pero llegué a 200 kilómetros y me demoré 2 horas, el cálculo sigue siendo 100 kilómetros por hora. Y esa es la gracia, porque así se saca la pendiente. La pendiente se saca restando las i, o sea, i2 menos i1, haciendo la diferencia de lo que subió la función o bajó, dependiendo del signo. Entonces, ¿cómo cambió la función? Dividido en cómo cambió la x. Esa es la pendiente. Así se saca. Espera, ahí. Lo vamos a enmarcar. Entonces, si te dan 2 puntos y tú tenés que sacar la pendiente, entonces lo que vais a hacer es mirar las y de los 2 puntos, restarlas, mirar las x de los 2 puntos, restarlas, y todo eso dividirlo, y ahí te da la pendiente. Entonces, ahí ya tenéis la pendiente. Luego vaya a reemplazar el valor de la pendiente en la función y vaya a evaluar en un punto para obtener n. Entonces, hagámoslo con un ejemplo para que quede más claro. Déjenme buscar la función. Ya. Con esos 2 puntos que están ahí. Si alguien se pregunta qué son los 2 puntos, sería esto, mira. Eso que está ahí, gráficamente sería algo así. Sería el primer punto, 1. O sea, 1 para acá. Por aquí, ¿cierto? Pero 8 para arriba, entonces estaría por ahí. Por aquí estaría el puntito. 1,8. Entonces, 1,8 acá. Mientras que el otro punto dice que está en menos 2, o sea, 2 para la izquierda, una unidad y otra unidad, por aquí. 2 hacia arriba, entonces 1 para arriba, 2 hacia arriba, aquí. Entonces, ahí estaría el otro puntito, mientras que el otro estaba aquí en 8. Entonces, ahí lo dibujo. Entonces, la recta que nosotros queremos sería la recta que pase por esos 2 puntos. La puedo dibujar al tiro. Esa recta sería. Ahí. Esa recta. Entonces, lo que nos están pidiendo acá, o lo que vamos, o mejor dicho, lo que vamos a hacer ahora es encontrar la función esa que pasa por esos 2 puntitos. Vamos a poner el par ordenado. O sea, el primero, el 1,8, vamos a checar un poco, sería ese puntito. 1 para acá, 8 para arriba. Y el otro, que sería el menos 2,2, sería el otro puntito. El de ahí. ¿Se fijan? 2 para la izquierda, 2 para arriba. Ya. Comencemos. Se necesitan 2 puntos. Los tenemos. Primer paso, entonces, sería calcúlame la pendiente. Entonces, vamos acá y decimos calcular la pendiente. La pendiente. La pendiente dice la fórmula que es la i del segundo número menos la i del primer número. Y todo eso dividido en la x del segundo número menos la x del primero. Ya, ¿cuál es el segundo punto?
el orden tampoco es lo mismo en los puntos. Tú le podés llamar primero a uno, segundo al que tú querés. Entonces, pero tú definías ese orden. Acá mi segundo punto, si se fijan, es el de acá. Subí es 2, entonces debo poner 2. Y le resto la i del punto 1, que es 8. 2 menos 8. Ahora hago lo mismo con la x. La x del segundo punto, menos 2. Y le restamos la x del primero, que es 1. Menos 2 menos 1. ¿Ya? ¿Cómo queda la pendiente entonces? Arriba, 2 menos 8, menos 6. Abajo, menos 2 menos 1, menos 3. Si dividimos el menos 6 en el menos 3, el resultado es 2 positivo. 2 positivo, no menos 2. 2 positivo, porque es menos dividido menos. Entonces, ya tenemos la pendiente. ¿Se fijan? Solo necesitáis 2 puntos. Restáis las y, restáis las x y se divide. Entonces, ya tenemos la pendiente. La pendiente es 2. Ahora, reemplaza en la función. Tú me decís cuál función si no tengo nada. Es que la función es la función lineal estándar, mx más n. O sea, la pendiente por x más n. Y tú acabáis de calcular que la pendiente es 2, entonces te va a quedar 2x más n. Ahí está. Y ahora que tú ya tenías esto, se procede a calcular n. Ahora que sabemos que nuestra función es 2x más n, calculamos n. ¿Y qué puse acá yo para decir cómo calcular n? Evalúa en un punto. Para ello necesitamos un punto cualquiera de la función. El punto no te lo podéis inventar, tiene que ser uno de la función. Usen uno de los que ya tienen. Con eso es más que suficiente. Por ejemplo, el 1,8. ¿Qué tenéis que recordar? Que en un par ordenado, el 1 es la x, el 8 es la y. Entonces, de aquí, tú sabéis que x vale 1 y que la y vale 8. Entonces, reemplazando en la función, tú tenés f de x igual 2 por x más n. Como la y vale 8, la y vale 8 al otro lado. Ahí. Y como la x vale 1, entonces reemplazáis la x por 1. Y si te fijáis, cuando tú pesques la función lineal, o sea, esto, cuando tú pesques esa cuestión y reemplacé un valor en la x y otro valor en la y, o en la f, lo mismo, te va a quedar la n como incógnita. Entonces la vas a poder despejar. ¿Cachai? Es 2 más n. Entonces pasamos el 2 restando al otro lado y nos queda que n vale 6. Voy a... Esto, voy a poner una rayita acá porque estoy aparte. Para que no se confunda, porque eso que pusimos ahí era para calcular la pendiente ajeno al ejercicio. Esto lo vamos a ver allá como fórmula. Ya. Y con eso terminamos. Ya tenemos la función. Entonces, finalmente, la función es, dos puntitos, la función lineal es mx más n. Ya. ¿Cuánto es nuestra m? 2. ¿Cuánto es nuestra n? 6. Y esa sería la función que pasa por esos 2 puntos. Entonces, con 2 puntos, yo puedo encontrar la función. ¿Cuál es el paso a paso? Calcúlame la pendiente con esa fórmula. Reemplaza el valor de la pendiente. Ahí está. Ya nos dio que era 2. Lo reemplazo acá, 2. Y una vez que tengo esa función ya con la pendiente reemplazada ahí, ¿dónde va?
uso uno de los dos puntitos, el que tú queráis, reemplazando la X en la X y la Y en la Y, para que te quede lista para despejar la N. Y ahí con eso obtuviste el valor de N. ¿Dudas con eso? ¿Quedó claro? Esta es toda la parte teórica. Después de esto ya nos ponemos a hacer ejercicio. Y entonces, hagamos un par de ejercicios la guía. Lo primero que vamos a hacer, como primer ítem de la guía, es esto que está acá, que es graficar la función. ¿Ya? Cuando te hablen de gráfica, igual, a no ser que te pongan ahí una hoja milimetrada, la gráfica es más un dibujo ilustrativo más que algo exacto. Así que no hay que complicarse tanto. Es súper fácil dibujar rectas, porque tenés que fijarte en dos cosas, ¿no? ¿Cuál es la pendiente? Y el n. Entonces, pendiente 5, n2. Pendiente 5, ¿qué significa? Va para arriba. Pendiente menos 5 en la B, ¿qué significa? Que va para abajo. Porque en vez de ir de 5 en 5, va de menos 5 en menos 5. Entonces, una positiva y otra negativa. ¿Qué más? El n. El n2 significa que corto en el número 2 al eje y. O sea, paso aquí y ese valorcito de ahí es 2.
Es 2, ahí. La otra tiene el mismo n, así que también cortan 2. Y con eso es suficiente. Se fijan, es un simple bosquejo. ¿Es una recta hacia arriba o es una recta hacia abajo? Ahora, una vez que tú sabes que es una recta hacia arriba o es una recta hacia abajo, porque eso solo te lo dice el signo de la pendiente, ahora tú tenés que ubicarla, porque por ejemplo, una recta hacia arriba es eso, pero la podría poner aquí pasando por 0, por acá abajo, por acá abajo. ¿Dónde la ubico? Como dice más 2, ubícala de modo que corte en el 2. Y con eso está listo. La de acá, tú verás la función b, la pendiente es negativa, entonces va hacia abajo. Es una función que va descendiendo. Y ahí tú te podrías preguntar, ya, pues, pero esto es pendiente menos 5, esto también, esto también. Entonces, ¿dónde lo ubico? Te lo dice el n. N más 2 significa que corten 2. ¿Se fijan? Solo eso te dice dónde corta. Es como que te mueve la función para arriba o para abajo, dependiendo del valor de n. Entonces corta ahí en 2. ¿Ya? Eso es graficar una función lineal. Ahora, si tú tenías una cuadrícula, por ejemplo, o en el cuaderno lo querías hacer con bien bonito, podéis darle puntos. Podéis evaluar en 1, en 2, en 3, en 4, dibujar todos los puntitos y después unirlos. Aunque necesitáis 2 nomás porque es una recta. Y como vimos recién nosotros, con 2 puntos es suficiente porque tenéis que unirlos nomás. O sea, no es necesario para una cuadrática, sí, pues ahí tendréis que darle varios valores a una tabla de valores para poder dibujarlo uno por uno para que se vea la curva. Pero cuando es una recta, bastaría con 2 puntos, los unen y hacen el dibujo. Y si no, lo hacen hacia la rápida, que sería recta para arriba o recta para abajo. ¿Y dónde cortan 2? Si en vez de más 2 dijera menos 2, entonces tú ponías acá que corten el menos 2. ¿Se fijan? Esto es solo moverla para arriba o para abajo. El límite. La voy a poner otra diapo porque ahora, mira, ponen esos gráficos. Espero que se vea bien. Y nos piden indicar si esos gráficos podrían ser alguna de las siguientes funciones. Entonces vamos a poner acá sí o no. Si puede ser o no. Ya. Entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos? Es lo mismo que comentábamos recién. Pues mira, si yo miro esta función y dice, voy a usar una flechita. Ya. Miro esta función y dice 3x más 1 significa que va de 3 en 3, pero aquí como no está milimetrado, no tiene valores, no me interesa mucho de cuántos hay. Lo que me interesa en el fondo es que es un valor 3 positivo, o sea, va para arriba. Automáticamente, mis únicas posibles funciones sería la gráfica 1 y la gráfica 3. Entonces, pongámosle así. La gráfica 2 no puede ser. Y la gráfica 4 no puede ser. Porque esas dos van para abajo. ¿Ya? Esta va para abajo, esa va para abajo. Y aquí yo veo que ese 3 positivo significa que nuestra recta va para arriba. Podría ser esa corta allá arriba. Podría ser la gráfica 3, esa corta abajo, en un número negativo que está abajo el 0. Esta corta en un número positivo porque está arriba el 0. Si miramos nuestra función, tiene más 1, o sea, corta en el 1 y el 1 es positivo. Por lo tanto, tiene que ser la gráfica 1. Entonces, la gráfica 3 no puede ser.
Y tendría que ser la gráfica 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque corta arriba del 0, o sea, en los positivos, y vemos que tiene más 1 positivo. Ya. Mismo análisis con la función 2. Positivo, va para arriba. Más 3, o sea, es lo mismo que la de arriba, ¿se fijan? Es lo mismo. Es positivo, o sea, va hacia arriba y le suma algo. Positivo también. Por lo tanto, no puede ser esa, ni esta, ni esa. ¿Por qué está así? Porque igual que la anterior. Va hacia arriba y cortan un número positivo. Ya. La tercera función dice menos 2x, o sea, pendiente negativa, esa cuestión va hacia abajo. Como va hacia abajo, me descarta automáticamente las gráficas que van hacia arriba, que son la 1 y la 3. Ahora debería ver yo, de las que van hacia abajo, cuál puede ser esta. Una vez que yo ya sé si va hacia arriba o hacia abajo, que eso solo me lo dice la pendiente, miro el n para saber dónde corta. Más 8 significa que corta arriba. Si miramos la gráfica 2, el eje Y es este, donde corta acá abajo. Si miro la gráfica 4, corta ahí arriba. Por lo tanto, es la gráfica 4. No la gráfica 2. Ahí. Bueno, y ese sería el análisis. Entonces, miramos la función de acá abajo, la siguiente, va hacia arriba, pero corta abajo. Va hacia arriba, pero corta abajo. O sea, es la gráfica 3. Ya, voy a poner la positiva nomás, para no estar rellenando tanto. Ya, dado que las 4 gráficas son diferentes, solo puede ser una. Ya, es la que da para arriba. La siguiente función va hacia abajo, o sea, gráfica 2 o gráfica 4, pero corta en el 1 positivo. Entonces, tiene que ser la gráfica 2. Perdón, gráfica 2 no, gráfica 4. Ya, gráfica 4, que esa corta arriba. Esta gráfica 2 corta abajo. La siguiente, 3x, ¿puede ser alguna de esas funciones? Uno aquí podría dudar un poquito porque es solo 3x, no tiene más algo. Bueno, el 3x significa 3 positivo, por lo tanto no puede ir hacia abajo. 3x va hacia arriba. Entonces ahora yo miro el n y digo, ya, ¿qué información me da el n? Bueno, el n no está. Eso significa que es 0, significa que cortan 0. Y el 0 es justo el medio, o sea, debe ser una función que pase por el medio, por el medio, por el medio, por el medio, y vemos que ninguna pasa por el medio. Por lo tanto, esa función no puede ser ninguna de estas gráficas. Ya, la siguiente dice 3x, o sea, va hacia arriba, pero cortan los negativos. Entonces, ¿cuál puede ser? La gráfica 3, porque esa corta los negativos. Y la última, x, x sola, ojo, x sola significa que la pendiente es 1, o sí que va hacia arriba. Y cortan 6 positivos, así que es la gráfica 1. Corta ahí arriba y va hacia arriba.
No, estoy callado. Estoy buscando siguiente ejercicio nomás por mientras, porque igual hay harta bulla acá. Tengo que recortar la imagen y traerla para acá. Ya. Bueno, en la guía hay un ejemplo. Ahora lo voy a copiar. No es el primero que yo haría para comenzar, pero por suerte hicimos un par de cosas. Ya, básicamente te ponen una cuenta. Espero que se vea bien. Con ese enunciado y con esas preguntas. Entonces dice, ahí está el detalle de una cuenta mensual por el consumo de los kilowatts correspondientes. Más un cargo fijo base por concepto de administración del servicio, ¿cierto? Transporte de la electricidad. Y luego tenemos ahí, ¿no se escucha? ¿Me escucharon o no? ¿Me escuchan? Ya. Entonces, les decía, eh, tenemos en la boleta el detalle del consumo, que sería electricidad consumida, vamos a agrandar un poquito, más cargos fijos, que vendrían a ser transporte de la electricidad más administración del servicio. Ese sería el cargo fijo que yo les digo. O sea, el N. Bueno, primera pregunta dice, ¿cuál es el costo de un kilowatt? Justifique. Ya, si nosotros miramos esto, dice acá que la energía consumida fueron 250 kilowatts. 250 kilowatts hora fue la energía consumida. Pero dice acá que eso equivale a 32.417 pesos. Entonces, si 250 kilowatts equivalen a 32.417 pesos, eso es 250 veces un kilowatt. Y yo quiero un kilowatt. Entonces, ¿qué debo hacer? Para obtener el valor de un kilowatt. Dividir. Dividir. Lo dividimos en 250. Entonces, 32.417 dividido 250 me da
129.668. ¿Ya? Obviamente el peso no tiene decimal, entonces valor de 1 kilowatt hora le vamos a poner 130 pesos. Ese sería el valor de 1 kilowatt. Ya. ¿Por qué dividí? Porque me están dando el valor de 250, yo quiero el valor de 1. O sea, 250 veces 1 kilowatt es 250 por kilowatt y yo quiero 1 kilowatt dividido por 250. Luego nos dicen si en un mes no hay consumo de electricidad, ¿cuál sería el total de la boleta? Evidentemente, si no hay consumo de kilowatts, lo que habría, si no hay consumo de kilowatts hora, el cargo fijo sería, dos puntos. Vemos el detalle, dice que hay un cobro por servicio más un cobro por transporte. Y eso sería lo que se pagaría. Sería 1047 más 4013, 5060. 5.060 pesos sería lo que se pagaría si es que no se consumiera ningún kilowatt. Por último, nos piden una función que entregue el total de la boleta, definiendo las variables. Voy a obviar el hecho de que hayan saldos pendientes y cosas así, porque sería como agregarle más cosas y más cosas a nuestra función. Quiero una función simple. Y sería, nuestra función, evidentemente, siempre va a ser lo que tú estás ahí. Sí, la aproximé porque como son pesos, nosotros no tenemos, no puede haber decimal, el peso es un entero. Nuestra moneda no tiene céntimos, entonces, o es un peso o son 2 pesos. Y lo normal, el problema de plata es que aproximan para arriba. Obviamente te van a cobrar ese peso extra en vez de regalártelo. Por eso le puse 130 y no 129. Ya. Entonces, para poner una función, tú tenés que definir la variable. F de X, ¿qué va a hacer? Va a ser el monto a pagar. Al final tú estés calculando el precio a pagar por la cuenta de la luz. Entonces, la función va a ser el monto a pagar. Mientras que la X va a ser... ¿Qué vendría a ser la X? ¿Qué creen? ¿De qué creen que depende la cuenta de la luz? Porque esto es una dependencia, una función es una dependencia, depende de algo. Entonces, ¿cuál sería la dependencia? El consumo, ya, pero es que hay que ponerle un nombre exacto. No, el IVA es algo que se aplica aparte, así que olvidémonos del IVA. Acá quiero algo muy simple, que sea el valor del, considerando el valor del kilowatt y el cargo fijo nomás. Es el número de kilowatt. Tiene que ser el número de kilowatt. Mientras más kilowatt tú consumas, más te van a cobrar la cuenta de luz. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijimos recién? Dijimos que, el valor de 1 kilowatt es 130. Entonces, si consumo 2, 260. Y así para arriba. Por lo tanto, X va a ser el número de kilowatt consumido. O sea, el consumo. Finalmente, la función, ¿cómo va a ser? El precio del kilowatt por el número de kilowatt más el cargo fijo, que calculamos que era 5.000 pesos aproximadamente. Esa sería la función.
Ya. Por último, necesito que trabajen en un problema. Me pueden hacer la pregunta que quieran para poder hacer el ejercicio. Con todo lo que vimos hoy día, sabiendo lo que es una función lineal, la pendiente, la n, y lo más importante, cómo construir la función lineal a partir de dos puntos, quiero que lean este ejercicio, miren la tabla de valores, miren la tabla de valores, definan cuál es la x y cuál es la f, eso es súper importante, cuál de estas dos cuestiones va a ser la función y cuál va a ser la x. Como ayuda les puedo decir de que cuando tú leas el ejercicio, cuando tú leas de lo que te van a hablar a ti en la función. La función siempre es el contexto. La función es el contexto y de qué depende, esa es la. ¿Alguien habló? Bueno, entonces, definan las variables, lo primero, cuál es x, cuál es f, y luego construyan la función con lo que vimos anteriormente, con esto. Construyanme la función. Lo vamos a revisar máximo 15 minutos, probablemente 10 minutos. Cualquier duda, me avisan. Pueden apretar ahí para levantar la mano o me escriben. Ya, ahí les dejé en pantalla lo necesario.
En 5 minutos revisamos. Necesito que construyan la función. Después lo demás lo reviso yo, pero construir la función es lo esencial acá. Ya, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Primero, calcular la pendiente. Entonces, voy a achicar un poquito. Para la pendiente necesitamos 2 puntos. Entonces, los puntos los vemos acá. Necesitamos 2 puntos.
Obviamente yo no puedo llegar y calcular así a la loca si no sé cuál es la X y cuál es la Y. Entonces, por eso hay que leer el ejercicio. Entonces, si leemos, dice que un vendedor de artículos de automóvil recibe un sueldo. Me están hablando del sueldo de la persona, que se compone de su sueldo base más un monto proporcional a la cantidad de ventas que logre generar. Entonces, me están hablando del sueldo. Por lo tanto, acá la función va a ser el sueldo. Y si seguimos leyendo, dice que el sueldo más un monto que es proporcional a la cantidad de ventas que logre generar ese mes. El sueldo según la cantidad de ventas. Cantidad de ventas sería de lo que depende. Cantidad de ventas. Y su sueldo estaría en pesos. ¿Ya? El sueldo va a depender de la cantidad de ventas. Entonces, ahí ya tenemos las dos variables. Por lo tanto, la Y es el sueldo, la X es el número de ventas. Ya. ¿Cuáles son los dos puntos? Los que yo quiera. Entonces, por ejemplo, podría usar el primero, y lo voy a escribir como par ordenado, la X primero, luego la F, de esa manera. El primer punto, vamos a poner punto 1, podría ser el primero. 5 ventas, 575 mil pesos de sueldo. Punto 2, podríamos poner el segundo nomás. 7 ventas, 605 mil pesos de sueldo. Y comenzamos. La pendiente, ¿cómo se calcula? Se calcula como la I del segundo, o sea, 605 mil, menos la I del primero, 575 mil, dividido en lo mismo pero con la X. La X del segundo era 7 y la X del primero era 5. Entonces, hagamos esta operación. Tenemos 605 mil menos 575. Esos son 30. 30 mil. 7 menos 2 es 2. 30 mil, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, la pendiente es 15 mil. Ya. Tenemos la pendiente. Yo les dije, una vez que tengan la pendiente, reemplácenlo. Reemplazando m igual a 15.000, la función te quedaría así. 15.000x más n. ¿Y cómo se sacaba n? Usando un punto. El que tú queráis. Usemos el primero. 5,575.000. ¿Cómo se sustituye eso en la función? A la izquierda, la i, 575.000. Y a la derecha tú tenés 15.000 por x. Entonces reemplazas la x por el valor de x en este punto, que es 5. Entonces ponéis 5. Y despejáis la n. Entonces, 575.000 va a ser igual a ¿qué? A 15.000 por 5, que eso es 75.000, más n. Pasamos restando 75.000 para el otro lado. Nos va a quedar 500.000 es igual a n. Finalmente, la función es, y ponemos la función, que sería 15.000x más 500.000. ¿Ya? Así se calcularía la función. Por último, venimos acá y decimos, mira, el sueldo base, ¿cuál sería? Los 500.000, ¿cierto? El aumento por venta, ¿eso qué sería? La pendiente. No sé de cuánto es, de 15.000. ¿Y cómo sé que el 15.000 es? Porque el 15.000 va con la X. Entonces, él es el que hace variar, él es el que varía por cada venta. Entonces, 15.000. Y por último, me piden número de ventas. La letra D es número de ventas para que su sueldo sea 950.000. Ahí tienen que calcular X para que F sea 950.000. ¿Ya? Ahí no tenéis que calcular, ahí no te están dando la X para que tú pongáis F de 950.000. Ahí te están dando la función. Por eso es que cuando uno lee es como lo que más suele confundir. Para que te hagan una pregunta en funciones, como ya lo vimos anteriormente, me tienen que dar un dato, me tienen que dar algo.
Entonces, si tú lees esta pregunta, me están pidiendo las ventas. Entonces, si tú miras tu variable, me están pidiendo X y me están dando las ventas, me están dando F. Entonces, tú tenés que reemplazar el 950.000 al otro lado. ¿Ya? Y poner acá la X. Y por último, despejáis. 950.000 menos 500.000, 450.000. Y por último, pasáis dividiendo el 15.000 al 450.000 y te va a dar entonces que son 30. Entonces tu respuesta acá debería ser 30 ventas. ¿Ya? Y así se trabaja un ejercicio de función lineal completo. Fijan, construimos la función, definimos las variables, construimos la función y ya con la función podemos responder cualquier pregunta que nos haga. Ya, ¿dudas con esto? Que vamos a pasar listo. ¿Está claro? Les voy a mandar la diapo de todas maneras y vamos a seguir trabajando en la guía la próxima semana. ¿Ya? Esto fue recién los primeros dos ejercicios. Ya, atentos por favor a responder. Pueden responder como quieran. Ahora sí tengo audio. Ya. Aguilera. ¿Está Aguilera? Álvarez. Ancán. Azúa. Basáez. Presente. Gracias. Caro. Carvajal. Cerda. Espinosa. Flores. Fuentes. Galeas. González. Guerrero. Guzmán. Buenán. Lagos. Ya, Buenán está. Pablo Lagos está. Me faltaría Bastián Lagos. Lara. León. Leighton. López. Méndez. Giselle se fue. Salvador Morales. Ya, Lara está. Noah. Núñez. Presente, profe, yo, Ariel. Ya. Espera. Presente, Ya, profe Vicente Caro. Ya. Noah está. Sí, aquí estoy. Ya. Y Núñez. Núñez no. Olivares. Osorio. Pacheco. Paredes. Ramírez. Ramírez no. Ramírez no. Presente. Méndez está. Ya. Pablo Ramírez. Riquelme. Riquelme no está. Lara sí está. Sangronis.
Savoy. Silva. Tapia. Ulloa. Valdebenito. Valle. Ya, ahí estamos. Estamos listos.